un devocional que leí en estos días, y que de este devocional tomé algunas cosas que me parecieron interesantes podértela plantear, porque creo que si le encontramos la vuelta a esto que el Espíritu del Señor nos quiere decir, si encontramos la vuelta de esto que Dios nos quiere hablar en esta tarde, creo que vamos a recibir bendición de parte del Señor. Y la pregunta tonta de la noche: ¿quién quiere recibir bendición? Libro de Lamentaciones, por favor. Capítulo número 5, verso 21. Dice la palabra del Señor así: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. De nuevo, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Que Dios bendiga su palabra. Volvamos al principio. Le puse como título a este pequeño mensaje. Señor, gracias por tu palabra. Y como decía recién, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú nos puedas bendecir. Que a través de tu Espíritu Santo tú nos puedas hablar. Que a través de tu Espíritu Santo, Señor, podamos ser edificados en tu verdad. Porque Jesús es la verdad. Y tu palabra es la verdad. Señor, esa palabra que traiga fe, esperanza, fortaleza y por sobre todas las cosas, victoria, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Que así sea hecho. Amén, amén y amén. Gloria al nombre del Señor. El libro de Lamentaciones es un libro que obviamente responde al título, en donde el pueblo de Israel en un tiempo determinado comienza a lamentarse por la situación que estaban viviendo. Se habían apartado de Dios, cada uno había vuelto a sus caminos, cada uno hacía lo que bien le parecía, y poco a poco este pueblo se fue desviando de los designios de Dios, se fue desviando de los propósitos de Dios, y como consecuencia de ello comenzó a venir el mal sobre sus vidas. Comenzó a venir la persecución, bueno, toda una serie de consecuencias con respecto al pecado. El libro de Lamentaciones es un libro profético en parte, porque habla proféticamente de lo que Dios iba a hacer con los enemigos de Israel, pero tiene un sello distintivo de que a pesar de las lamentaciones y a pesar de, yo podría llegar a decir, la queja que tenía el pueblo delante de Dios, Dios le trae una palabra, Dios le trae una revelación, en donde le dice que si el pueblo se volvía a Dios, Dios lo iba a ayudar al pueblo a volverse a Dios. Y como consecuencia de si el pueblo de Israel se volvía a Dios, iba a volver otra vez a contar al pueblo con las bendiciones del Señor como al principio. Y esto habla de que el pueblo de Israel, a pesar de sus equivocaciones y a pesar de sus transgresiones y a pesar de sus idas, su venida, a pesar de la situación que estaban viviendo, ellos seguían manteniendo la esperanza en Dios. Ellos seguían manteniendo la esperanza en su Dios. Por eso es este clamor en este verso, en donde dice: ayúdanos a volvernos a ti, porque si tú nos ayudas a volvernos a ti, nosotros nos volvemos a ti. Pero no queremos volver como el día de ayer, queremos volver como al principio, cuando la manifestación de Dios era tan real en medio de ellos, cuando había prodigio, había milagros, había abundancia, había prosperidad, había paz, había de todo lo que el pueblo necesitaba como para vivir tranquila y reposadamente. Ayúdanos a volvernos a ti, pero cuando nosotros nos volvamos a ti, si es que tú nos ayudas a volver a ti, queremos volver otra vez al principio, queremos volver otra vez allá atrás, como era antes, cuando tú caminabas en medio de nosotros, cuando tú te manifestabas en medio de nosotros, cuando tú nos guiabas, cuando tú hacías tropezar a los enemigos delante de nosotros, cuando tomábamos victoria, cuando teníamos abundancia de pan, abundancia de vino, abundancia de aceite, estábamos bien, estábamos prosperados.
Era el clamor del pueblo de volver a esos días porque añoraban esos días. El pueblo quería otra vez retomar aquella senda que habían perdido como consecuencia de sus errores y sus transgresiones, como te decía recién, en definitiva con sus pecados. Añoraban esos días. Y para poder volver a esto, la única manera de poder lograrlo era a través de Dios. No había otra manera, no había otra forma. Ellos habían probado de todo, habían probado casarse entre pueblos enemigos, entre tanto los hombres como las mujeres, se habían mezclado, habían adorado a dioses paganos, habían construido altares para dioses paganos, habían hecho sacrificios a dioses paganos, más todavía. En algún momento determinado, hasta los propios hijos de israelitas lo habían ofrecido en sacrificio a esos dioses. Y ellos se habían dado cuenta que en lugar de prosperar, cada vez iba más para atrás. Y entonces comienzan a tomar conciencia que la única manera de poder volver al principio, de poder volver a estar seguros, confiados, prosperados, bendecidos en definitiva, como diríamos entre nosotros, era volverse a Dios. Pero ellos solo no podían, necesitaban a Dios. Necesitaban la colaboración de Dios, necesitaban la ayuda de Dios. Por eso este verso dice, ayúdanos a volvernos y a volvernos al principio. Entonces Dios, en este libro de Lamentaciones, que es un poco un libro también profético, una de las cosas que en este libro dice de que como consecuencia de lo que había pasado en la vida de Israel, el pueblo se había estancado. No había manera de poder salir de allí. Estaban en un callejón sin salida. Como consecuencia de haberse apartado del camino del Señor, se habían estancado y no había manera, no había forma de poder levantarse. Dios había cerrado todos los cielos, había cerrado todas las bendiciones y no había manera, no había forma. Pero Dios estaba tratando con el pueblo para poderle demostrar al pueblo que fuera de Dios no podían hacer nada, que fuera de su presencia no podían conseguir nada, que fuera de su bendición no podían alcanzar lo que ellos deseaban y querían, que era imposible. Por eso Dios lo estanca y permite, mejor dicho, Dios permite de que el pueblo se estanque para poderse luego Dios mostrarse a su pueblo. La otra cosa que entiendo y comprendo de lo que había pasado es que el pueblo se enferma. Había pestilencia, había hambre, había desnudez, había necesidades de todo tipo, había escasez de todas las cosas que tú te puedas llegar a imaginar. Se habían enfermado, tenían una enfermedad física, pero también tenían una enfermedad espiritual. Tenía una enfermedad espiritual que no le permitía buscar a Dios, tenía una enfermedad espiritual que no le permitía poderse conectar con Dios. Tenía una enfermedad que iban al tabernáculo simplemente por ir y se habían olvidado de que los animales que tenían que presentar tendrían que ser sin defecto, tenían que ser inmaculados. Sin embargo, le llevaban a Dios cualquier basura, cualquier porquería que encontraban, se lo llevaban. Total, se habían enfermado en su vida. Había enfermedad en el espíritu, había enfermedad en la carne. Se habían secado. El pueblo ya no tenía más ganas, no tenía más sed. En un tiempo determinado de buscar a Dios. No tenían más voluntad de buscar a Dios. Por eso andaba buscando por distintos caminos esa bendición, esa ayuda, ese socorro, ese bienestar. Por eso se iban de un lado para el otro, abandonaban las tierras, cometían adulterio, se mataban entre ellos, se peleaban entre ellos, porque habían perdido el camino, habían perdido el objetivo, habían perdido justamente como consecuencia de esa sequera espiritual que tenían, iban caminando de un lado para el otro. Y obviamente toda cosa seca se muere. Se habían muerto espiritualmente. No podían reconocer la soberanía de Dios. No podían declararlo a Dios. No podían buscarlo a Dios. Los sacerdotes hacían cualquier cosa. Los sacerdotes estaban a la puerta del tabernáculo y hacían cualquier verdura, diría un amigo. Porque estaban secos, estaban muertos. Estaban muertos espiritualmente. No había forma, no había manera. Y yo entiendo y yo me imagino de que en un momento determinado, en esta situación y en este caminar,
Algunos comienzan a clamar y a buscar de Dios, y algunos comienzan a darse cuenta que sin la ayuda de Dios, sin la bendición de Dios, no podían llegar a alcanzar nada. Entonces comienzan a buscar de Dios y comienzan a clamar a Dios. Señor, ayúdanos a volver a ti. Ayúdanos, Señor, a relacionarnos otra vez contigo. Y de alguna manera como una promesa, de alguna manera como una declaración, de alguna manera como un pacto, ellos le dicen: si tú nos ayudas a volvernos, nosotros nos volvemos a ti. Y el Señor escucha este clamor. Y el Señor escucha lo que el pueblo comenzaba a pedirle. Y el Señor tiene misericordia. El Señor tiene perdón. El Señor tiene restauración, tiene restitución. En definitiva, el Señor tiene amor por su pueblo. Y comienza Dios a revelarse, y comienza Dios a hablarle al pueblo. Y comienza a decirle, como en Isaías capítulo 14, verso 23: y lo convertiré en posesión de erizos y en laguna de agua, es decir, aguas estancadas, y los barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Esta palabra que estaba escrita en el libro de Isaías comienza a decir de que Dios iba a barrer a los enemigos de Israel. Dios comienza a decir de que esos enemigos que eran poderosos en ese momento, que esos enemigos que eran como ríos torrentosos, que esos enemigos que eran como ríos que venían con ímpetu en contra de Israel, Dios los iba a barrer, Dios lo iba a sacar, Dios lo iba a quitar, Dios lo iba a hacer nada delante de Israel. Quiero decirte, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de Dios, quiero decirte esto en esta noche, de que si en tu vida, por algún motivo, circunstancia y o razón, estás estancado, que no puedes prosperar, que no puedes adelantarte, que no puedes conquistar, que no puedes levantar la cabeza, déjame decirte de que el Señor viene con su escoba y barre tus enemigos para la gloria del Padre en Cristo Jesús. Porque dice la palabra del Señor que los que estamos en Cristo Jesús, de nuestro interior correrán ríos de agua viva, no agua estancada, porque el agua estancada se pudre, el agua estancada no tiene vida. Pero cuando los torrentes del Espíritu Santo de Dios a través de Cristo Jesús corre por nuestras vidas, hay victoria y Dios barre a nuestros enemigos para la gloria preciosa de su nombre. Y no estamos estancados, sino que vamos por más en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Hoy al mediodía estaba escuchando la conversación de dos de mis familiares y tenían una visión y tenían un pensamiento y yo lo escuché y me dediqué a escucharlo, nada más que escucharlo, porque sé y escucha lo que voy a decirte y esto va a quedar grabado. Va a llegar un día, un imprevisto de parte de Dios. Va a venir un repente de parte de Dios, de que Dios va a barrer con todas dificultades, con todos problemas, con todo inconveniente que nosotros tenemos, y la manifestación del Señor va a ser gloriosa en medio de nosotros. Aleluya. Porque no hay nada ni nadie que pueda detener el mover del Señor. Segundo, Marcos capítulo 1, verso número 30. Y la suegra de Simón, es decir, de Pedro, estaba acostada con fiebre porque estaba enferma. Y enseguida le hablaron de ella. ¿A quién le hablaron? De Jesús. A Jesús le hablaron. La suegra de Pedro está enferma, Jesús tiene fiebre, está acostada. Estaba enferma. Déjame decirte esto. Si hay alguna enfermedad en ti, hay alguien que ya le dijo a Jesús, porque estuvo orando por tu vida, y vas a ser sano para la gloria del Padre en Cristo Jesús. Fuera la enfermedad, no tiene parte de nosotros. Y me acordaba y me acuerdo en este momento cuando mi esposa oraba por mí. Señor, esa enfermedad no le pertenece, esa enfermedad no viene de ti sobre mi esposo, va a ser libre para la gloria tuya, y acá estoy para la gloria del Padre en Cristo Jesús. La enfermedad se va de tu cuerpo, créelo, para la gloria del Padre.
Porque Dios está barriendo a tus enemigos. Aleluya. Tercero, Juan capítulo 15, verso número 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Para que no te seques, necesitas que Cristo Jesús en tu corazón. Pero lo interesante de esto es que tienes que permanecer en Cristo Jesús para no secarte. Porque saben de que ya en todos estos años que he caminado el camino del Señor, me di cuenta que hay gente que parece estar verde, pero en su interior está seca. Vamos a pintar la iglesia, no. Vamos a salir a predicar, no. Vamos a hacer un campamento, no. Vamos, no, todo no, todo no. O todo un pero, sí, pero. No veo la hora que venga el verano, sí, pero los mosquitos. No veo la hora que sí, pero. Mira, cuando uno está verde en el Señor, Señor, acá estoy. Como suelo decir, con todos mis defectos, pero también con todas mis virtudes, con todas mis derrotas, pero con todas mis victorias. Señor, acá estoy. ¿Soy torpe? Sí, soy torpe, pero acá estoy. Lastimado, sí. Magullado, sí. Golpeado, sí. Lastimado, sí. Pero todavía tengo tu espada en la mano. Y con tu espada en mi mano soy más que vencedor en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. No te seques. No permitas que el enemigo venga y te susurre. No, sí, porque vos no sabés orar. No, sí, porque vos esto. No, sí, porque vos el otro. Reprendan en el nombre del Señor Jesús. Porque el Cristo bendito vive por la fe en tu corazón y tú eres más que vencedor en su precioso nombre. No te seques. Y 1 Pedro capítulo 1 verso 24. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Si no nos secamos, no nos vamos a morir espiritualmente. Volviendo a la Lamentación, el pueblo se creía de que era el invencible. Por eso hicieron lo que quisieron. Y muchos de nosotros hacemos lo que nosotros queremos. Muchos de nosotros, no, esto me parece que no, esto me parece que qué sé yo qué. Yo opino esto, yo opino lo otro. Y cada uno de nosotros queremos vivir como nosotros queremos y se nos olvidamos el verso que acabamos de leer. Estar en Cristo Jesús. Y cuando estamos en Cristo Jesús, no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Porque el orgullo del hombre se viene abajo. Si ustedes hubiesen conocido, mi esposa es linda, y realmente lo reconozco. Es una muy linda mujer. Ahora, si ustedes lo hubiesen conocido cuando tenía 18 años, era un bombonazo. Pero, la hubiesen conocido lo que eran. Mariposones alrededor de ella. Y de plata, en serio, y de plata, ¿eh? No vaya a creer que era ninguno tirado, el único tirado era yo. Flaco de 68 kilos. Alto así como estoy, de lente. Era una escoba, era una cosa, un desastre. ¿Por qué me eligió a mí? Porque Dios estaba en el asunto. Porque un día entendí y comprendí que si yo no me hubiese casado con Susana, nunca hubiese conocido al Dios de mi Señor y mi Salvador. No permitas que vengan cosas en tu corazón que te seque la fe. Levántate en el nombre del Señor Jesucristo, porque Dios te ha llamado para grandes cosas. El orgullo del hombre no sirve para nada, porque el yo en el bolsillo, Cristo en mí.
Pablo dijo, lo que yo soy, no soy por lo que yo soy, sino por lo que Cristo es en mí, por su Espíritu Santo en mí. Eso es lo que soy, el Señor viviendo por la fe en mí. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. 1 Pedro capítulo 1, verso 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Por qué tenemos salud? Porque el Espíritu del Señor y la palabra está en nosotros. ¿Por qué no estamos secos? Porque el Espíritu del Señor y su palabra está en nosotros. ¿Por qué vivimos? Porque la palabra del Señor y su Espíritu está en nosotros. ¿Por qué no nos secamos? Porque el Espíritu Santo de Dios está con nosotros y su palabra está con nosotros. Por tanto, ¿a quién voy a temer? ¿De qué voy a tener miedo? Que si viene fulano, que si viene mengano, que si el presidente este, que si el presidente el otro, que si el peso, que si el dólar, que si el esto, que el patacón. Dependemos de la riqueza del Señor. Y el Señor guarda a su pueblo y el Señor guarda su viña, porque creemos en Él. Por tanto, levántate en el nombre del Señor Jesucristo, porque Dios está contigo. Y te vuelvo a repetir, y si Dios está contigo, no hay nadie en contra tuya. Padre, te doy gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús.